Bienvenidos al curso de literatura. Estamos en la semana 18, semana final del curso que estamos llevando. Nuestro tema hoy día va a ser el tema de la narrativa peruana en el siglo XX, y lo primero que vamos a revisar va a ser la generación de 50 en la narrativa. La generación de 50 se conforma de un conjunto de escritores que en la narrativa, en la poesía, en el género dramático y en el ensayo fueron excelentes, muy destacados, y todos ellos publican entrando en la década de los 50. En el caso de la narrativa, conformada pues por Julio Ramón Ribeiro, Carlos Eduardo Zavaleta, Enrique Congrains y Eleodoro Vargas Vicuña, y también Luis Loaiza, los grandes narradores de 50, encontramos que tiene una predilección por el cuento, ¿no es cierto? El cuento se convierte en la especie más cultivada, más que la novela todavía, y que tienen un tema en común todos, que es la ciudad moderna, en este caso Lima, a partir de la migración. En la década de los 50, durante el gobierno de Odría, se da una gran migración del campo a la ciudad, donde la gente que migraba del campo a la ciudad invadía terrenos y establecía nuevas poblaciones. Muchos distritos limeños crecieron en base a la barriada. Esta nueva realidad urbana es la que llama la atención a estos escritores, quienes van a presentar a Lima con imágenes críticas, como la inmensa mandíbula, ¿no? La gigantesca mandíbula que menciona Ribeiro en Los gallinazos sin plumas, o el monstruo del millón de cabezas que menciona Enrique Congrains en El niño de junto al cielo, uno de sus cuentos más famosos. Tenemos entonces que la generación de 50 prefiere la narrativa, ¿no es cierto? El cuento, se centra en el cuento, en la narrativa, para describir la nueva realidad y presenta la imagen de una Lima donde el marginal provinciano es el nuevo protagonista. ¿Está bien? Hablemos ahora de uno de los narradores más importantes del siglo XX en el Perú y obviamente de la generación del 50, Julio Ramón Ribeiro. Él nació en Lima, estudió en la Universidad Católica del Perú y bueno, falleció en el año 94, un hombre adicto a la nicotina, y esto minó su salud, que poco a poco pues fue apagando su vida hasta que en el 94 fallece finalmente, después de varias operaciones por varios motivos de cáncer que tenía, y llega a ser operado varias veces hasta que va a morir en el 94. Este escritor es uno de los mejores narradores peruanos y considerado el cuentista mayor de nuestra literatura. Viaja muy joven a París, luego de haber culminado los estudios de literatura en la Universidad Católica, y en París hace toda su carrera como literato. Allá trabajó como traductor en empresas editoriales, en revistas, y también publica ya sus cuentos. Ahora procederemos a revisar brevemente su producción narrativa. Ribeiro cultivó de manera predominante el cuento, sin embargo no fue ajeno a la publicación de novelas. Él llegó a escribir y publicar La Crónica de San Gabriel, Los Genecidios Dominicales y Cambio de Guardia, sus tres novelas conocidas. En el cuento, él publicó varios libros de cuentos a lo largo de toda su vida. El primer libro de cuentos importante que él publica es Los gallinazos sin plumas. Es un libro de cuentos, un volumen de cuentos, donde está incluido ese relato también, ese cuento llamado Los gallinazos sin plumas, ¿ya? Dentro de ese libro de cuentos. Otros libros son Las botellas y los hombres, El próximo mes me nivelo, Silvio de Rosedad, que también es un relato famoso de él, y Solo para fumadores, que es los últimos libros, donde está también el relato Solo para fumadores, un relato que yo recomiendo mucho leer a los que quieran conocer a Ribeiro. Es un relato muy autobiográfico sobre su vínculo con el cigarrillo, ¿no? Él dice bien claro: este cuento no lo estoy haciendo para que fumes o no fumes, solamente para que conozcas mi relación con el cigarro. Es un excelente relato, uno de los últimos que él escribió y publicó. Vamos entonces a centrarnos, ¿no es cierto?, en esta idea de los cuentos que publica. A partir de la década de los 70, el editor le propone a Julio Ramón Ribeiro recopilar todos sus cuentos, hacer una compilación general de sus cuentos, y le pide pues un título a Ribeiro. Le dice: quisiera que me des un título para compilar todos tus cuentos publicados hasta este momento. Y Ribeiro le propone que titule la compilación como La palabra del mudo, que tiene pues ediciones hasta el año 92. En La palabra del mudo, ¿no es cierto?, publicada en 4 volúmenes originalmente, está toda su obra cuentística. Ahora, ¿por qué La palabra del mudo? Ribeiro le había contestado en una carta a su editor el motivo del título, y esta carta es famosa porque
publicado y pues nos explica mucho de la poética, es decir, cómo concibe la creación literaria el autor. Él dice que la palabra del mudo porque, según él, en todos sus cuentos, los personajes a los que, ¿no es cierto?, los demás van a menospreciar, van a aislar, marginar, siempre son los protagonistas. Y estos fracasados sociales, los mudos, los que nadie hace caso, son los que protagonizan sus historias. Por lo tanto, él le da la voz a estos mudos de la sociedad. Sin lugar a dudas, dentro de su compilación, La palabra del mudo, pues donde encontramos cómo le da protagonismo a los marginados, no solamente a los marginados provincianos que llegan a Lima e invaden en las barriadas, sino en general siempre sus protagonistas son marginados en su grupo social. Por eso, La palabra del mudo. Dentro de estos cuentos, en el primer libro de cuentos está el famoso cuento Los gallinazos sin plumas, que es sin lugar a dudas uno de los grandes clásicos del cuento peruano, junto con El caballero Carmelo o El niño de junto al cielo de Enrique Congra, este caballero Carmelo de Lomar. Son cuentos, o con Jimmy en Paracas de Bryce Echenique, son algunos de los cuentos señeros de nuestra narrativa peruana. Vamos a tratar este cuento rápidamente. Es un cuento en el que aparece alegorizado en un cerdo el desarrollo económico posible de migrantes andinos en Lima, y también aparece alegorizado en este mismo cerdo, que es Pascual, la urbe limeña que oprime y devora a los marginales. En el cuento Los gallinazos sin plumas aparecen Enrique y Efraín, dos niños que son explotados por su abuelo, Don Santos. Él cría a un cerdo llamado Pascual, y este cerdo debe ser engordado por los niños que recogen los desperdicios de los barrios pudientes de Miraflores, y también van hasta el muladar que está a orillas del mar, ¿no es cierto?, en la playa, donde está toda la basura de Lima. Y este cerdo, pues Pascual, así, va a representar el deseo de desarrollo económico de los migrantes, ya que la venta del cerdo acarrea pues capital al hogar, una barriada, una chacra invadida. Sin embargo, Efraín se corta el dedo gordo del pie con un vidrio, una herida grave, se le infecta, no puede ir a traer la comida. Enrique va solo, finalmente también él se enferma, y pasan semanas el cerdo sin comer, pasan semanas en las que Don Santos se desespera, llega a extremos de la locura, ¿no es cierto? Lleva a golpear a los nietos que están enfermos, los en su cama, y al final se levanta Enrique y trae la comida para el cerdo, pero cuando vuelve, Don Santos había sacrificado al perro, la mascota de él, que se llamaba Pedro, y le había tirado al chiquero de Pascual, que estaba devorando el cadáver del perro. El niño ve esto, ataca al abuelo con golpes, que el abuelo ni siente porque está pues escuálido, famélico, el abuelo no siente esos golpes. Entonces el niño empieza a golpear al abuelo con la vara, está bien, con su propia vara que había dejado, y como el abuelo, Don Santos, tiene una pierna de palo, esta pierna de palo resbala en el lodo, ante los golpes el hombre quiere retroceder un poco, resbala en el lodo su pierna de palo y cae de espaldas al chiquero. Probablemente se ha fracturado la espina dorsal, no lo dicen, pero la caída fue pesada y no se puede levantar. El cerdo se esconde en un momento, pero luego empieza a olfatear en el lodo, y obviamente empieza a olfatear y acercarse a Don Santos, que mira aterrorizado como el cerdo se acerca, y en ese momento crítico Enrique va donde su hermano, le dice para escapar, ir a la calle, salir de allí, y el hermano le dice: mira, mi pie está hinchado, no puedo salir, y el otro le dice: abrázate de mí, y juntos, como una sola persona, unidos, salen a la calle, ¿no es cierto?, y ante ellos la ciudad de Lima se abría como una gigantesca mandíbula, ¿no?, como que los va a devorar. Detrás de ellos, en el corralón donde vivían, se escuchaba el rumor de una batalla. De una manera muy elegante, Ribeiro nos da a entender de que Don Santos será devorado por Pascual. Si en un principio el cerdo representaba la esperanza, el desarrollo económico, al final el cerdo representa la urbe limeña que oprime y devora al marginal provinciano. Este cuento nos permite entrar a lo que son las características de la narrativa ribeiriana. Tenemos pues que, bueno, este aspecto ya lo hemos mencionado, ¿no es cierto?, respecto a la explicación del título de su recopilación de cuentos. La actitud, y esto tiene que ver con el cuento directamente, la actitud del narrador, la voz que nos cuenta la historia en Ribeiro, es escéptica, es decir, describe la realidad tal cual es. Hay una tendencia neorrealista en este narrador, pero presenta la situación, pero no con una idea de esperanza, no con una idea de solución del problema.
sino como presentarlo e indicar que así va a continuar, que así es la vida en la ciudad peruana, en la ciudad limeña, y así va a seguir, no hay ningún tipo de posibilidad de cambio. Es un narrador descreído, desesperanzado, este narrador escéptico de Ribeiro. Bueno, predominantemente Ribeiro es urbano, costeño, si bien alguna de sus novelas se va a ubicar en el mundo rural, eso es algo sui generis en él. Normalmente él utiliza lo que es el ámbito urbano, ¿está bien? Los personajes que va a representar siempre son de clase media o clase baja. En el caso de los gallinazos sin pluma, son gente que vive marginal, a espaldas de la sociedad oficial. Hay una sociedad marginal. Esta dicotomía entre sociedad marginal y sociedad oficial es típica de la narrativa de Julio Ramón Ribeiro. Ahora vamos a pasar a revisar la narrativa peruana última. Y la narrativa peruana última tiene un nombre muy ilustre que vamos ahora a tratar, que es el autor Mario Vargas Llosa. El autor peruano estudió en San Marcos la carrera de Derecho y también Literatura. Este autor nació en Arequipa en 1936, es ganador del Premio Nobel del año 2010, el Premio Nobel de Literatura. Mario Vargas Llosa es una de las figuras de la narrativa a nivel mundial más reconocidas, ¿no es cierto? Es un novelista muy estudiado y admirado en todo el mundo. Vamos a tratar ahora brevemente los títulos de algunas de sus publicaciones más importantes. Él empieza su carrera como narrador publicando un libro de cuentos, sin embargo pronto se va a inclinar más por la novela, que es donde ha conseguido más éxitos, muchos éxitos cosechados. La ciudad y los perros, su primera gran novela, que inicia el momento de apogeo de la nueva narrativa hispanoamericana, lo que han denominado muchos críticos e historiadores el boom de la novela hispanoamericana. La Casa Verde, con la que va a ganar el premio Rómulo Gallegos, ¿no es cierto?, en el 67, Conversación en la Catedral, La Guerra del Fin del Mundo. Esas 4 primeras novelas se conforman la tetralogía clásica de Vargas Llosa. Luego cambia un poco su narrativa, adecuándose a los nuevos contextos, al nuevo público. Publica novelas como Pantaleón y las visitadoras, publica novelas también como La tía Julia y el escribidor, ¿no es cierto? Ya a finales de los 90, en el 2000, publica La fiesta del chivo, que es una novela que de alguna manera retoma la épica de sus primeras obras. Y bueno, el año que llega a obtener el premio Nobel, publica El sueño del Celta, una de sus últimas novelas importantes. En el teatro, Vargas Llosa ha estrenado varias obras de teatro: La señorita de Tacna, Katy y el hipopótamo, y en sus memorias, su libro de ensayos, destaca El pez en el agua, un libro autobiográfico. Vargas Llosa es un autor también crítico literario que ha publicado estudios sobre la obra de Gustavo Flaubert, Víctor Hugo, de Gabriel García Márquez, ¿no es cierto?, también de José María Arguedas, sobre la novelística de José María Arguedas. Entonces, Vargas Llosa parece como un autor bastante amplio, ¿no es cierto?, en sus creaciones. Revisemos ahora las características principales de sus novelas, ¿no es cierto?, lo que más nos interesa. En el caso de sus novelas, tenemos aquí algunos enunciados al respecto. En la novela de Vargas Llosa, la realidad es de tipo realista, la realidad reflejada. Vargas Llosa no apela al realismo mágico como Gabriel García Márquez o literatura fantástica como Julio Cortázar. Él tiene una tendencia hacia la verosimilitud en el relato. Al igual que Cortázar, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, junto con él los integrantes más destacados del boom de la novela hispanoamericana, él es un asimilador e innovador de las técnicas modernas de relato, técnicas que aprende de la novelística de William Faulkner, Ernest Hemingway, Franz Kafka y James Joyce, algunas de las señeras figuras de la narrativa del siglo XX. Vargas Llosa asimila el monólogo interior, los diálogos cruzados, la técnica del iceberg, técnicas narrativas que permiten demostrar un gran arsenal en el momento de escribir la historia, un arsenal técnico. Él también va a transitar por varios discursos, varios tipos de narrativa. El discurso paródico, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Pantaleón y las visitadoras, él va a parodiar el lenguaje, el discurso militar. El humorístico también, en La tía Julia y el escribidor, también el sociológico en La guerra del fin del mundo. Es un autor que tiene bastante capacidad para adaptarse a diferentes tipos de discurso. Es un narrador investigador que se informa, se documenta mucho para poder escribir sus obras. Su narración es objetiva,
como indicamos, una tendencia a la verosimilitud, y no utiliza el narrador omnisciente, ¿no? Típico de la narrativa decimonónica, es decir, del siglo XIX. Él supera esta narrativa, este narrador omnisciente, con el narrador parcialmente omnisciente, la técnica de la narración objetiva en la que solamente se describe lo que hace el personaje, no lo que piensa, etc. Es un narrador muy moderno, ha sido llamado el arquitecto de la novela por la perfección estructural con la que escribe sus narraciones. Hablemos ahora de su primera novela, la primera novela trascendente de La ciudad y los perros. Esta novela, publicada en el año 63, había obtenido en el año anterior, en el 62, el premio Biblioteca Breve, un premio en España que le abrió las puertas a la difusión y que inicia, pues justamente esta novela y su publicación inicia el apogeo, el boom de la novela hispanoamericana. El tema principal de esta novela va a ser los sistemas autoritarios de enseñanza militar, una crítica a estos sistemas. Aparece pues el grupo de chicos, los adolescentes rebeldes de quinto año del Colegio Militar Leoncio Prado, el círculo, ¿no es cierto?, que roba el examen de química. Uno de ellos lo hace, va a ser el alumno, el cadete Cava, y es descubierto, delatado, ¿no es cierto?, se delata su acto delictivo por el esclavo Ricardo Arana, y en unas maniobras militares con armas, ¿no es cierto?, llega a recibir un balazo en la nuca y días después muere el esclavo Ricardo Arana. Y Alberto Fernández, su amigo, el poeta, va a sospechar que el Jaguar, el líder del círculo, el alumno más violento, el mejor peleador de todo el colegio, probablemente él disparó contra el esclavo como un ajuste de cuentas. El teniente Gamboa es el único oficial serio, respetable del colegio, entiende que la acusación tiene asidero y empieza una investigación en la que no solamente va a descubrir la posibilidad de que haya ocurrido un ajuste de cuentas en el colegio, sino de que los alumnos se emborrachaban, fumaban, jugaban a las apuestas con cartas dentro del colegio, en horas de clase, en los momentos pues, en que tenían libres también. Por lo tanto, encuentra pues, mucha corrupción entre los alumnos. Finalmente, el coronel director encuentra pues, la posibilidad de un escándalo mayúsculo si es que se llega a saber esta versión de un asesinato en su colegio, así que decide encubrir todo, amordazando de manera pues simbólica a Alberto Fernández, el poeta, amenazándolo con indicar que él escribe novelas eróticas, pornográficas para ganar dinero entre sus compañeros vendiendo eso en la página, ¿no es cierto? Y lo va a acusar de eso y le dice, si tú te quedas callado, no te acuso y te puedes terminar tu colegio, tu quinto año, si no te expulso y vas a tener muchos problemas. Así que el chico se queda callado, se encubre el asesinato, queda como un accidente, como en un principio se había dicho, y la novela termina así, con una injusticia. Encontramos otros temas entonces, la pandilla juvenil como síntoma de rebeldía ante el sistema militarizado, autoritario, el hurto como violación de la norma, el machismo que mutila la dimensión afectiva del sujeto. En este colegio, si no eres agresivo, machista, los demás abusarán de ti. Por eso Ricardo Arana era el esclavo, porque todos abusaban de él, ya que no tenía el ánimo de poder oponerse a sus agresores. La agresividad como método de subsistencia. Vamos a realizar un comentario de esta novela. En el Colegio Militar Leoncio Prado reina la agresividad y el machismo como principios claves para demostrar el concepto de hombría ante los demás. Allí, en lugar de que haya un código de honor, hay un contracódigo de honor. Tú puedes cometer los actos delictivos, robar, abusar de los más débiles, beber, fumar, vender y comprar prendas robadas, etc. O también la respuesta de las preguntas de los exámenes, ¿no es cierto? Pero no puedes delatar al que lo hace. Ese sería el contracódigo de honor. O sea, tú puedes cometer los actos delictivos, pero no puedes delatar a quien lo hace. O sea, habría un código de honor entre comillas, pero a sería un contracódigo, ¿cierto? Tenemos entonces que Vargas Llosa critica el autoritarismo de los sistemas de enseñanza militar y la capacidad de rebeldía ante esos mismos esquemas autoritarios. Los padres, sin consultar la voluntad de sus hijos, los mandan a una realidad, los envían a una realidad terrible, donde muchas veces quedan marcados de por vida las experiencias que van a vivir en este centro de estudios militarizado. Está de más decir que Vargas Llosa estudió en ese colegio y que probablemente mucho de lo que nos indica es aspectos que él vivió. Sin embargo, obviamente al ser literatura no podemos asumir que todo sea realidad. Obviamente entra la tendencia de la verosimilitud. Vargas Llosa habla en sus ensayos de la verdad de las mentiras, es decir, la ficción va a ser una invención, la narrativa, la literatura es una invención, una ficción que en términos latos puede tomar como una mentira.
pero al ser verosímil, al inspirarse en la realidad, te enseña verdades sobre esta. Y por lo tanto, luego de leer esta mentira, esta ficción, has aprendido una verdad. Esa es la noción de la verdad de las mentiras. Hasta acá culminamos esta semana con el gran autor peruano Mario Vargas Llosa. Será hasta otra oportunidad.